Buenas noches, buenos días, buenas tardes, queridos colegas. Vamos a continuar con el tema 6 sobre la deuda tributaria. Estamos entrando a recta final y son temas bastante interesantes, muy dinámicos. No sé si están complejos para ustedes. Quisiera saber sus comentarios. Espero que nos puedan compartir. Eh, Vamos a hablar sobre la deuda tributaria en 4 puntos: un marco normativo, una descripción matemática y las diferencias que existen en los cálculos de la deuda tributaria y los casos. Bueno, marco normativo. Como todos sabemos, no sé si todos lo saben, pero para los que no saben, el artículo 47 del Código Tributario es el que establece las partes y lo determina la deuda tributaria y define qué es la deuda tributaria y define también cuáles son los elementos constitutivos. No nos olvidemos que la deuda tributaria es el tributo omitido que se constituye al día siguiente de haberse perfeccionado de haberse cumplido el pago para el pago del determinado tributo, ¿ya? Y el año pasado, en el año 2016, se ha promulgado la Ley 812, que establece las modificaciones al artículo 47 del Código Tributario, en la que modifica la fórmula de cálculo de la deuda tributaria. Posteriormente, en el mismo año, con el Decreto Supremo 2993, se reglamenta la Ley 812 y establece rebajas de las multas del 5 y 10% que es aplicable solo para tributos de carácter municipal, no, perdón, de carácter nacional, que tenían una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016. Adicionalmente, en el artículo adicional tercero del Decreto Supremo 2993, dispone que las administraciones tributarias de las entidades territoriales autónomas pueden adecuar sus sistemas informáticos para la aplicación de la presente norma, es decir, que les da la vía libre para poder modificar y ajustar la forma de determinación del cálculo de la deuda. Muy bien, ahora, ¿cuál es la nueva fórmula de la deuda tributaria? La deuda tributaria originalmente ha sido constituida con esta primera fórmula que está en pantalla en el primer punto. La deuda tributaria era igual al tributo omitido actualizado por 1 más la tasa de interés dividido entre 360 días elevado al número de días de mora más una multa. Con la nueva fórmula de determinación de la deuda tributaria, se tiene la siguiente fórmula, que la deuda tributaria es igual al tributo omitido más el interés. El interés es igual al tributo omitido por 1 más la tasa de interés dividido entre 360 elevado al número de días de mora menos 1. ¿Por qué se ha establecido esta nueva fórmula de determinación de la deuda tributaria? La deuda tributaria actual establece un cálculo escalonado sobre la tasa de interés, ¿ya? Y establece una vigencia de una tasa de interés de 4% hasta los 4 años de la deuda, una tasa de interés del 6% para la deuda hasta el sexto año, que se computan a partir del primer día a partir del primer día de vencimiento, o sea, vence el cuarto año y se computa al día siguiente hasta el último día, hasta que se compute el último día del quinto año. Es un poco complejo, pero se tiene que contar. Del año 1 al año 4 se paga 4%. Del año 5 hasta el año 6 se paga 6%. Del año 7 hasta el año 8 se paga 8% y del año 9 para adelante se paga 10%. Entonces se establece una tasa de interés escalonado que va desde el 4% hasta el 10%, ¿ya? La fórmula matemática lo pueden ver en esta diapositiva y es una sumatoria de los diferentes intereses. Si nosotros tuviéramos más de una tasa de interés, es decir, más de 4 años, tenemos que sumar la tasa de interés que se calcula con 4 años, más la tasa de interés que se calcula con 6 años, y así sucesivamente. Muy bien, para aquellos que no sabían cómo era la fórmula anterior y cómo es la fórmula actual.
o cómo es el tratamiento actual y el tratamiento anterior. Primero, antes de la vigencia de la ley del 812, la deuda tributaria era igual al tributo emitido por 1 más la tasa de interés dividido entre 360 elevado a los 10 de mora más una multa. ¿De dónde se calculaba la tasa de interés? La tasa de interés era variable. ¿Por qué? Porque era la tasa de interés activa que se calcula para operaciones en unidades de fomento a la vivienda más 3 puntos. Esta tasa era establecida de forma periódica por el Banco Central, es decir, el Banco Central remitía a las administraciones tributarias esta tasa de interés para poder efectuar el cálculo de la deuda. Con el tratamiento actual con la ley 812, esta tasa de interés ya no es una tasa de interés variable, sino se constituye una tasa fija, pero de forma temporal. Una tasa fija para 4 años, una tasa fija para 5 a 6 años, una tasa fija de 7 a 8 años y una tasa máximo del 10% a partir del 9º año de la deuda. ¿Ya? ¿Por qué se ha hecho esas modificaciones? Entonces, las modificaciones se han realizado porque esta tasa variable hacía que la deuda tributaria sea mucho más grande y mucho más difícil de pagar y generaba dentro de las administraciones tributarias cargas de mora bastante elevadas. Entonces, es un mecanismo para poder hacer la prontitud en el pago y genera ciertos incentivos escalonados, como los habíamos visto en los incentivos que establecen los municipios para el pronto pago, ¿no? Para los descuentos de pronto pago. Muy bien, otra de las modificaciones que establece dentro del tratamiento actual es que el tributo emitido no se duplica en el cálculo de los intereses. Esta fórmula de cálculo, que era bajo una tasa de interés, de un tipo de interés compuesto, es decir, que podría multiplicarse el tributo emitido muchas veces. Con esto ya lo que se pretende es que puedas más o menos unificar o acentuar de alguna manera el crecimiento de la deuda. ¿Ya? Además del tratamiento de la deuda tributaria, existía un mecanismo con la ley 2492, que es el arrepentimiento eficaz, es decir, que podías obtener una disminución de la sanción por deuda tributaria, por tributo omitido, por omisión de pago del 100% antes de que se haga una acción por parte de la administración tributaria o se emita la orden de fiscalización. Ahora, con el nuevo tratamiento del 812, establece un arrepentimiento eficaz hasta los 10 días después de notificación de la vista de cargo. Una vez que se notifique la vista de cargo, tiene 10 días para poder establecer el pago y poder beneficiarse de un pago de la sanción de 0 en un plazo de 10 días. Con esta nueva ley, lo que también se ha pretendido es establecer de que el contribuyente conozca más sobre su deuda y también establecer multas. Las multas se pueden reducir determinando el plazo del arrepentimiento eficaz. Con estos 10 días se puede un contribuyente salvar de las multas que se establece. Esto es más válido para la administración nacional, es decir, para los tributos nacionales. Sin embargo, el tema del arrepentimiento eficaz, siendo que es dentro del proceso de fiscalización y que también prosigue para las administraciones tributarias municipales, esto es válido. Entonces, por eso lo ponemos como conocimiento de todos los participantes, en especial para aquellas personas que están trabajando actualmente en municipios. Ahora, ¿cómo deben aplicar la ley los gobiernos autónomos municipales? Primero, todos los incentivos que se han efectuado y los descuentos que se han establecido en la ley 812, que son el incentivo de disminución de las multas del 5 y 10% cuando se pague la deuda hasta el 31 de diciembre del 2016, solamente era válido para los tributos municipales y no es válido, perdón, solo era válido para los tributos de carácter nacional y no es válido para los tributos de carácter municipal. Para los municipios, la vigencia de cuándo va a entrar efectivamente en vigencia la ley 812, siendo que la mayoría de sus tributos tienen un carácter anual.
vamos a hablar específicamente del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, porque el IMT, las patentes, aparte de las patentes que son de carácter anual, que tendrían este mismo tratamiento, pero las patentes eventuales, que generalmente no existe mora por eso, y las tasas que tampoco tienen un carácter de mora, tendrían que aplicarse directamente en la ley 812. No obstante, quiero que se puntualice muy claramente que este tratamiento que les voy a explicar es válido para el impuesto a la propiedad de bien inmueble, es válido para el impuesto a la propiedad de vehículo automotor y es válido para las patentes de carácter anual. ¿Ya? El artículo C47 de la ley 2492 va a regir hasta las deudas que se generen en el 2017. ¿Por qué? El hecho generador que se ha perfeccionado el 31 de diciembre tiene un plazo máximo de pago hasta el 31 de diciembre del 2017. Por tanto, entran en mora a partir del 1 de enero del 2017, siendo que la norma se ha aprobado el 2017 y establece dentro de una de sus cláusulas que rige para las deudas que se generen a partir del 2016. Esta deuda del 2017 en realidad no se ha generado el 2016. El hecho generador se ha perfeccionado el 2015. Por tanto, hasta las deudas que se generen en el 2016 por los hechos generadores del 2015 van a seguir aplicándose el artículo 47 de la ley 2492 sin ningún tipo de modificación. Y entrará en vigencia la ley 802, es decir, el 4% de tasa para los primeros 4 años para los hechos generadores que se perfeccionen al 31 de diciembre del 2016. ¿Por qué? Porque tienen un plazo máximo de pago hasta el 31 de diciembre del 2017. Cuando un contribuyente no paga hasta el 31 de diciembre, su deuda entra en mora a partir del 1 de enero del 2018. Por tanto, para aplicar la ley 812, tenemos que esperar los municipios hasta el 1 de enero del 2018, ¿no? Es decir, todas las deudas que se generen por la gestión 2016, que van a efectuarse su cobro a partir del 2018, o sea, que los que no hayan pagado el 2017, entonces el año 2018 van a tener que cobrarse con la ley 812. Mientras tanto, vamos a tener que seguir cobrando como establecía el artículo 47 de la ley 2492. ¿Y cómo es lo que establecía la ley 2492? Regía bajo esta fórmula: el tributo emitido por 1 más la tasa de interés dividido entre 360 elevado a los 10 de mora más una multa. Muy bien. En los documentos adjuntos para este tema les estoy incluyendo un archivo en Excel donde pueden ustedes jugar con diferentes importes para poder ver, y los vencimientos también, para poder ver el cálculo de la deuda tributaria. No vamos a hacer un ejercicio físico, pero sí yo quisiera que ustedes visualicen cómo se calcula la deuda tributaria. Y vamos a poner un ejemplo: el impuesto a la propiedad de bien inmueble de una persona jurídica correspondiente a una gestión fiscal del 2011. He puesto estas multas por incumplimiento de deberes formales en UFBs por si existiera. La mayoría de los casos en los municipios no establecen multas por incumplimiento de deberes formales, casi no hay, pero solamente le puse para poner el ejemplo. Tenemos una fecha de vencimiento del 10 de octubre del 2012. Este impuesto debería haberse pagado el 10 de octubre del 2012. El impuesto emitido es de 5.000, es decir, 5.000 bolivianos es el impuesto que debería pagar este bien inmueble, y lo paga el 9 de junio del 2017. Muy bien, para poder obtener los datos para nuestra liquidación es importante considerar lo siguiente: la OFB a la fecha de vencimiento, es decir, al 5 de octubre del 2012, que es 1.78256, la UFB a la fecha de pago, es decir, al 9 de junio, que es 2.20506, y los días de mora, contando desde el 5 de octubre del 2012 hasta el 9 de octubre del 2017, es 1.708 días. Y la tasa de interés
es de 11.69%. ¿De dónde sale esta tasa de interés? Como les dije hace un momento, la tasa de interés es la tasa anual activa promedio para operaciones de unidades de fomento a la vivienda, incrementada en 3 puntos porcentuales. ¿Ya? Ustedes también les estoy adjuntando en el archivo la UFB, la tasa de interés activa para operaciones en UFB, que publica periódicamente el Banco Central, para que ustedes puedan hacer la constatación en el caso de que quieran hacer este ejercicio manual, para que puedan hacer la verificación, ¿ya? Y lo que tenemos primero es el tributo emitido en unidades de fomento a la vivienda. ¿Cómo se calcula este valor? Es la división de 5.000 del tributo emitido dividido entre la UFB a la fecha del vencimiento, que es el 5 de octubre, en este caso sería 1.78256, es el valor del tributo emitido en unidades de fomento a la vivienda. Muy bien, ese es un valor referencial para poder calcular los intereses vamos a hacer el cálculo en bolivianos y también el mantenimiento de valor. Primero, siempre debemos que calcular el mantenimiento de valor. ¿Qué es el mantenimiento de valor? El mantenimiento de valor se calcula entre los valores que se consignan a la fecha de vencimiento y a la fecha de pago. El mantenimiento de valor se va a calcular de dividir 5.000 entre 1.78256, que es este valor, menos el valor de 5.000 dividido entre 2.20506, que es la UFB a la fecha de vencimiento de pago. Y esto lo vamos a multiplicar por estos mismos valores de la UFB y nos dan un valor de 1.185 bolivianos. Entonces el impuesto actualizado va a ser nuestros 5.000 bolivianos más 1.185 bolivianos. El impuesto es de 6.185. La tasa de interés. El interés lo vamos a aplicar de esta manera. Es el tributo emitido por 1 más la tasa de interés entre 360 elevado a 1.708 días. Esta tasa de interés es 4.584 bolivianos. Sumamos estos dos valores y nos da un valor de 10.769 bolivianos. Si incluimos una multa, en este caso como es persona jurídica, 882 bolivianos, que es la multiplicación de 400 por la UFB a la fecha de pago, nos da 882 y tenemos un monto a pagar de 10.769 bolivianos. En este caso no existe pago de UFB, pero este es el valor referencial. No existe una multa por incumplimiento de valores, de deberes formales, pero este es un valor referencial. Ahora, el ejercicio lo pueden ver en la hoja Excel, que está detalle a detalle. Si tuvieran alguna duda para poder calcular esta deuda, me la pueden poner por escrito o lo podemos volver a revisar. Y si requieren más ejemplos, también me lo dicen para que podamos incluirlas, ¿ya?